Es doctor en comunicación social y docente de pensamiento nacional latinoamericano. Hola Juan, ¿cómo estás? Ludmila Soire y todo el equipo de Más o menos Bien te saluda. Hola Ludmila, ¿cómo están? ¿Todos bien por ahí? Muy bien por acá. Veníamos ya, nos fuimos encaminando un poco en coyuntura, hablando desde como de la perspectiva cultural, literaria sobre el bombardeo. Vamos a hablar con un especialista ahora. Bueno, Juan, te pregunto un poquito cómo podemos pensar el bombardeo a Plaza de Mayo del 55 en la actualidad, ¿no? Porque hace un rato charlábamos de cómo nos fuimos enterando, ¿no? A veces se da en la escuela, a veces no. Bueno, ¿cómo poder pensar ese proceso que se vivió ahora en la actualidad? Sí, bueno, tal cual. Bueno, primero muchas gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, para pensar el bombardeo en la actualidad, digamos, uno podría decir en los últimos años y demás, uno podría observar que sobre el caso, a lo largo de muchos años, incluso uno podría decir en la actualidad, hay una suerte de silenciamiento, ¿no? Tomando en cuenta que es el atentado terrorista más importante de toda nuestra historia. A veces aparece, hasta hace pocos años, mucho desconocimiento, generalmente estamos hablando de desconocimiento incluso en estudiantes de carreras, de ciencias sociales, de historia y demás. En los últimos años tuvo un poco más, creo yo, a partir de un proceso de reivindicación que se inició, sobre todo de recordatorio, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Sobre todo desde la presidencia de Néstor Kirchner, ¿no? Porque por primera vez en ese momento el Estado argentino, en cierto punto, asumió como la responsabilidad histórica de esos hechos criminales, ¿no? En cierto punto habían estado ausentes de la agenda oficial de los demás gobiernos, ¿no? Después también incluso durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también hubo algunas acciones concretas, entre eso se instaló un monumento en la plaza ahí al lado, en la plaza lindera a la Casa Rosada, ¿no? Sí. Esto fue en el 2008, una promulgación de una ley en el 2009 que daba derecho a percibir indemnizaciones a las víctimas del bombardeo. Bueno, digo, por estas acciones tuvo un poco más de reconocimiento, digamos, de visibilidad, por decirlo en términos actuales, el atentado. ¿Por qué digo esto? Porque hasta entonces, e incluso insisto en la actualidad, hay un desconocimiento grande que viene dado mucho porque la historiografía argentina ha estado muy marcada por, digamos, lo que nosotros habíamos denominado originalmente como la historiografía liberal, que venía de los tiempos de Mitre y demás, y esa historiografía tuvo una continuación en lo que es la historiografía social argentina, que tiene dos máximos exponentes, que son Tulio Alperindongui y José Luis Romero. Bueno, uno puede observar en las obras de Alperindongui o de José Luis Romero prácticamente la ausencia total de referencia al atentado. En un libro, recuerdo, de Alperindongui lo menciona 2 renglones y después le dedica 3, 4, 5 páginas a los acontecimientos posteriores, ¿no? Tomando en cuenta, insisto, la dimensión que es el atentado terrorista más importante de la historia argentina, casi 400 muertos son los que están reconocidos, más de 2.000 heridos, ¿no? Entonces digo, me parece que esa historiografía ha permeado mucho, tanto la historiografía liberal originalmente, digamos, tanto en las escuelas como en las universidades, sobre todo en la universidad, esta como continuación por parte de la historiografía social que ha negado este hecho, y desde ya después en los aparatos culturales manejados por las élites y demás no ha habido como una impronta fuerte en recordar este hecho funesto de la historia argentina, ¿no? Sí. Juan, te pregunto, en un momento lo mencionás como atentado terrorista. ¿Por qué llamarlo así? ¿Por qué te parece llamarlo así? Digo, ¿no? Porque fueron las fuerzas armadas, digamos, ¿no? Exactamente, no, digamos, en realidad fue un sector de la aviación de la Marina, sí, totalmente, que hace el bombardeo. Incluso eso es interesante mencionarlo porque la Fuerza Aérea
se mantiene en mayor parte leal e incluso combate a los de la aviación de la Marina, que son los que habían realizado el atentado. Digo atentado terrorista, ¿por qué? Porque entre sus fundamentos, entre la intención de realizar el bombardeo, estaba justamente sembrar el terror en la población argentina. Sembrar el terror en el sentido de decir, nosotros estamos dispuestos a todo, ¿no? Porque por un lado, el bombardeo tiene una intencionalidad que es asesinar a Perón, tiene otra intencionalidad que es hacer un golpe de Estado, y tiene otra intencionalidad que es instaurar el terror. Entonces, fracasa en matar a Perón, Perón se había refugiado y demás, fracasa en, incluso solo 12 de los casi 400 muertos estaban en la casa de gobierno, fracasa también en el intento de golpe de Estado, pero, pienso yo, no fracasa en esto de sembrar el terror y demostrar que la élite argentina estaba dispuesta a todo con tal de tomarse una revancha oligárquica con respecto a estos años donde había gobernado el peronismo. Y eso va a tener una connotación, una consecuencia muy clara pocos meses después, digamos 3 meses después, en septiembre del 55, cuando efectivamente se dé el golpe, que va a terminar siendo exitoso. Golpe el del 55, el de septiembre, quiero decir, no exitoso militarmente, porque la mayor parte del ejército se mantiene leal a Perón y demás, pero sí exitoso muy en relación a este acontecimiento anterior del bombardeo a la plaza, porque ese día, en septiembre del 55, se amenaza con bombardear Buenos Aires, se había bombardeado también Mar del Plata desde el mar, en este caso. También se amenaza con bombardear la destilería de YPF en Ensenada, y ante esos acontecimientos son los que suman cuestiones para que Perón decida en cierto punto aceptar, digamos, en cierto sentido, ese retiro estratégico, diría yo, o retiro táctico, con la intención de evitar un baño de sangre, ¿no? Y este acontecimiento no es el único acto terrorista que había realizado la élite argentina en esos años, sino que viene de una sucesión de actos terroristas que habían comenzado fundamentalmente luego de que el peronismo ganara en noviembre del 51 su segunda presidencia. Juan, ¿qué tal? Te saluda Enrique de la Calle. Hablando del presente, me gusta pensar a los atentados desde el hoy. Los partidos políticos, leí una entrevista por ahí, no me acuerdo a quién, la verdad, pido disculpas, pero que planteaba algo así como, es uno de los temas álgidos, complejos de la historia argentina, esto que decís, el principal atentado terrorista en el país, donde no hay un consenso en su condena. Y la pregunta tiene que ver con los partidos democráticos. Por supuesto, el peronismo, el Partido Justicialista sí lo condena, es obvio, pero ¿qué pasa con la UCR y qué pasa con las fuerzas políticas más nuevas? Pienso en el PRO, digamos. ¿Qué pasa con los partidos políticos no peronistas en relación al bombardeo? Sí, tal cual. Bueno, Enrique, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Aprovecho y te saludo. En principio, ya, si uno lo ve en el momento dado del atentado, no solo no hay una condena por parte de los partidos políticos en el momento, digo, ¿no? Sí. Sino hay una justificación tanto de parte de la Unión Cívica Radical. El único civil incluso que participa del bombardeo es un radical, Zavala Ortiz. Varios, sobre todo los que son un poco más grandes, lo deben recordar porque fue canciller de ese presidente pseudodemocrático que tuvimos, que fue Arturo Illia, ¿no? Y es el canciller que opera para que en el 64 Perón, cuando intenta devolver a la patria, lo detienen en Brasil y lo vuelven a España, ¿no? Bueno, Zavala Ortiz era el único civil que participó de los bombardeos, ¿no? Entonces digo, en su momento hay una reivindicación, no sé, Scioldi, si mal no recuerdo, el que dice se acabó la leche de la clemencia, Alicia Moró de Justo
dice ahí o en el golpe, en uno de los dos, no quiero faltar a la cuestión histórica, pero en uno de los dos ella lamentaba no tener champán para brindar, bueno, digamos, venía del socialismo. Bueno, cuestión, en ese marco uno podría decir históricamente no solo no hubo una condena, sino hubo una justificación y hasta una celebración. Y posteriormente, digamos, esos partidos, mayormente diría yo, vinculados a las élites argentinas, no han tenido una actitud de condena, y creo que tiene que ver con que el atentado se lo observa como un atentado contra el peronismo, y si bien fue un atentado contra el peronismo, en cierto punto excede porque fue un bombardeo, digamos, a cielo abierto en la Plaza de Mayo, durante varias horas, ¿no? Entonces, uno podría pensar eso, ¿no? El radicalismo, fundamentalmente, que había sido partícipe de ese bombardeo y después justifica o lo celebra, digamos, en cierto punto. Bueno, con la vuelta a la democracia se ve que no hubo una revisión de esa historia, ¿no? Y uno podría pensar, el PRO en cierto punto ocupa el espacio como posterior a la crisis del 2001 no ha ocupado el espacio que anteriormente tenía el radicalismo, ¿no? Electoralmente, digamos, ¿no? Recordábamos hoy que Abeluto, que fue secretario de Cultura de Macri, que ahora se la da de republicano, está como muy preocupado por Milei, él decía que el del 55 era su golpe de estado preferido. En el caso tal cual. de Alfonsín, en relación, vos decías una serie de atentados, el que se da el claro en la estación de subte, uno de los que hace el atentado, que es cómplice del atentado, es Carranza. Sí. Claro, Perón, Alfonsín, en el 83, después del retorno a la democracia, post la última dictadura, lo pone como funcionario, digamos, como un... Tal cual. Después le dan el nombre de la estación de subte, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Entonces uno que puede observar ahí, uno ve, yo ponía, podemos tomar esa triada, ¿no? Yo ponía el ejemplo de Zavala Ortiz, vos recordabas el de Carranza, el de Abeluto, uno puede ver una línea de continuidad, al fin y al cabo de desprecio por el pueblo argentino, ¿no? Tremendo. En gran medida podríamos considerar. Juan, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien y este empape de lo histórico y lo actual, cómo poder observarlo. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias por la comunicación, un abrazo para ustedes. Abrazo. Escuchamos a Juan Godoy, doctor en comunicación social y docente del pensamiento nacional latinoamericano, y charlamos un poquito del bombardeo a Plaza de Mayo del 55 y cómo pensarlo en la actualidad y con todo lo que se viene. Mensajina. Vamos a la mensajina. Vamos a divertirnos. Cachi de Carcaranía, Santa Fe, nos dice que nos recuerda que se bombardeó también el puerto de Mar del Plata. Es verdad. Total. Estimados, Argentina está en problemas.